así, en esa actitud de reverencia y de respeto hacia Él, con tus ojos cerrados, con tu rostro inclinado y recordando lo que fuiste, recordando de dónde Dios te sacó, recordando lo que Él ha hecho por ti, como está escrito: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien me rescata del hoyo. Él es quien me corona de favores y de misericordias. Él es el que me da de su fuerza para levantar el vuelo como las águilas, como las aves. Él es el que me da su poder y su fortaleza para continuar cada día. Él es el que me da vida, el que me da hálito, el que me da aliento, el que me da vida y vida eterna y vida en abundancia. Dile: heme aquí, amado Señor Padre. Hijo, Espíritu Santo. Heme aquí, amado Señor Hijo. Gloria a ti, mi Señor. Heme aquí, amado Señor Espíritu. Agradecido porque tú me colmaste de favores y de misericordias. Agradecido porque perdonaste mis pecados y mis iniquidades. Y aún lo haces, mi Señor, porque eres paciente, eres tolerante, eres indulgente y eres permisivo muchas veces conmigo. Porque aun cuando te fallo, vil y miserablemente, siempre estás allí para perdonarme cuando me arrepiento y voy a ti, porque veo, Señor, que tus lindos ojos lloran al verme hundido en la miseria moral o espiritual. Señor, siempre has sido tú y siempre serás el que sane todas mis dolencias, el que perdone todos mis pecados, el que rescate del hoyo mi vida, el que levanta mi cabeza del polvo, el que me sienta en sillas en trono de príncipes. Señor, hoy yo te ruego, mi Señor, que te reveles a mi espíritu. Hazte real a mi espíritu, dile al Señor. Hazte real a mi espíritu, allí en tu lugar, escucha. Dile al Señor: Señor, hazte real a mi espíritu. Quítame vendas hoy para revelarme tu palabra. Quita el velo, mi Dios, para develar la luz, el resplandor de tu presencia en mi vida. Despierta, aviva, abre y aumenta en mí los sentidos espirituales, los que emanan de ti, precioso Padre, precioso Hijo, precioso Espíritu. Tus sentimientos, tus emociones espirituales, tu esencia, tu sensibilidad espiritual, tu pensar y tu sentir en mí, Señor, para que formes hoy un poco más tu imagen y tu semejanza en mi vida, Señor, en mí. Más allá de mi mente, más allá de mi corazón, más allá de mi alma. Incrusta tu palabra, Señor de gloria. Pon tu sello, el sello de tu Espíritu Santo, y dale la permanencia de tu presencia, amado Señor Jesús, en mi espíritu,
en mi espíritu, Señor, porque allí quedará indeleble. Más allá que un tatuaje, Señor, será imborrable. Imborrable, bendito Padre. Y confírmamela, Señor, dándole cumplimiento y ejecutándola en mi vida y en aquellos que me rodean, aquellos que represento, Señor, aquellos que vinculaste conmigo de alguna manera, en algún tiempo, en algún momento, desde que yo nací, Señor. Que tu gloria se manifieste, Señor. Sé propicio a la obra de tus manos. En Cristo Jesús te lo ruego. Sea hecho por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Hace tiempo que Dios, y esto quiero platicarlo como testimonio, no para condenar, no para juzgar, aunque el Señor nos dice y nos permite juzgar, pero dice, ustedes juzgan según, ¿qué? Apariencias. Las apariencias, dice. Yo no los juzgo a ustedes, digo. La palabra que les he dicho los juzgará en el día posterior. Escucha. Sin embargo, Él vino a juzgar también. Y Él vino a enseñarnos que a veces nosotros mismos nos juzgamos a nosotros mismos con nuestros hechos, con nuestros actos. Por medio de la palabra. Él dijo, no juzguen según las apariencias, juzguen con justo juicio. Juzguen con justo juicio, es decir, juzguen conforme a mi palabra, no conforme a sus ideas, a su pensar y a su sentir. El Señor dice, juzguen conforme al pensar y sentir míos. Vemos a lo largo del Nuevo Testamento, a lo largo de su palabra, que el Señor no solo nos permite, nos lo ordena. Nos ordena juzgar las conductas de los que nos rodean conforme a su palabra. No desde la perspectiva humana, sino desde la perspectiva divina. Hoy una de las herejías con las cuales el pueblo de Dios pretende desligarse de la responsabilidad que tiene no solamente ante Dios. Y escucha esto. Tenemos una responsabilidad delante de los que nos rodean. La responsabilidad de guardar el testimonio. La responsabilidad de ser ejemplos. Casani. Porque está escrito que somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Y enójate si quieres. Y saca la Biblia. Y busca pasajes de la Escritura para justificar que estoy loco. Que me drogo. Que le voy al peor equipo del mundo. No diré nombres. Porque hay muchos. Pero el peor equipo del mundo es el que lidera a Satanás. El peor equipo del mundo para aquellos fanáticos de los deportes es el que lidera Satanás. Él es el director técnico, el DT, ¿sí? El presidente, el patrocinador, el capitán del equipo, el capitán,
Él es el anotador, Él es el defensa, Él es el ataque. ¿Escucha lo que te estoy diciendo? Del peor equipo del mundo. ¿Cuál es el peor equipo del mundo? El que pelea contra nuestro Señor. El que juega contra nuestro Señor. Y uso la palabra juego porque aparentemente, por no decir que concretamente, muchos que se dicen cristianos, muchos que se dicen hijos de Dios, están jugando a la iglesita. Y un juego sucio. ¿Están qué? Jugando a la iglesita. Cuando digo que están jugando a la iglesita, es porque están jugando. ¿Están qué? Están pero jugando. Pero no están. Están pero no están. Están, pero no están. Hoy el camino ancho está como los transportes públicos, atestados de almas que van directo a la perdición. Pero por el espíritu navideño, hermano. Hablaremos de esto. La enseñanza anterior les dije, ha habido gente por años que me han dicho, ¿por qué no enseñas, Antelmo, acerca de la idolatría? ¿Cierto, Elio? Siempre les dije, cuando Dios me lo indique. Hay muchas cosas que están mal, pero no todo me es lícito enseñar. No me muevo por emociones humanas. No enseño de mi propio corazón. Tampoco hablo de mi propia opinión. Y tampoco estoy aquí porque yo lo haya querido. Estoy aquí porque Dios me puso. Y como Él me puso, yo quiero estar aquí. ¿Y saben por qué? Porque el celo del Señor nos consume, Pedro. Al ver lo que la gente hace con la palabra de Dios, al ver y oír tantas cosas y tantas abominaciones y tantas aberraciones que de los que se dicen hijos de Dios hacen. Y dicen del que dicen que es su Padre, del que dicen que es su Dios, del que dicen que es su Salvador. Para mí, de parte de Dios, llegó el tiempo de enseñar acerca de esto. Hace unos días, concretamente antier, un hombre al que yo discipulé por años y con el que he platicado por años, aún estando yo alejado de Dios, yo hablaba mucho con él y platicaba con él. Envió mensajes navideños. No quieran escuchar lo que le escribí. Al último rematé y le dije, arrepiéntete. Cuando Dios nos dijo, los enviaré a hablar mi palabra tal como es, y dijo, y no les temblará la boca. ¿No les temblará qué, Casani? La boca. Hay gente que hoy, y es una de las razones por las cuales el pueblo de Dios está como está, no porque ignoren, sino porque son rebeldes, porque dice el canto, nadie quiso conocerme, todos me dieron la espalda.
compañero era ¿qué, Elliot? el dolor, Mi llanto, el viento. la tristeza, mi canción. Mis amigos Me ignoraba. me ignoraban. Todos se burlaban de mí. ¿Sabes? Que hay muchos ministros hoy, hay muchos que se dicen cristianos, que por miedo a que los hermanos los señalen, no hablan la verdad. ¿Sabes que hay muchos que se dicen hijos de Dios, cristianos, predicadores, que no quieren hablar la verdad porque temen que la gente les dé la espalda? Porque tienen miedo, como me dijo un día un pastor, cuando le dije, hermano, es necesario que enseñemos acerca de sectas falsas, porque la gente se está yendo con ellos. De pronto veíamos que el hermano, la familia tal, ya no iba a las reuniones, Casani. Los buscábamos y resulta que ya estaban con los testigos, O con los mormones. ya estaban con los mormones, ya se habían regresado al catolicismo. Y le dije, y hermano, esto es porque no estamos enseñando la verdad. Siempre le he dicho a los ministros, deja de predicarle a la iglesia. Cuando Dios me da la oportunidad de hablar con un ministro, siempre les digo eso. Ya no le prediques a la iglesia, discipúlalos. La predicación es para los de afuera. La enseñanza es para los de adentro. Y le dije a este pastor, la gente se va porque no sabe. Llegan de otras sectas y los envuelven. Los confunden a tal grado que apostatan del Señor por irse con ellos. Porque los envuelven. ¿Me explico? Como arañas a sus víctimas. Entre sus redes. Y me dijo, no. ¿Por qué, hermano? Porque la gente se puede ir si se les habla palabra dura. Pues si se están yendo. Porque la gente se puede ofender, me dijo. ¿Y? Pero Dios me dijo, al altar. Al altar. Hemos aprendido a lo largo de los años que en la oración está la solución. Al altar nos ha dicho. Un día me dijo, Antelmo, ¿has olvidado lo que tú has enseñado por años? Le dije, ¿qué, Señor? En la oración está la solución. Al altar. Dije, sí. Terminó, etcétera. Pasaron los días, yo me dediqué a orar. Yo fui al altar y le dije a Dios, Señor, tu hijo tiene miedo de que la gente se ofenda. Tu hijo tiene miedo de hablar la verdad. Háblale tú. Háblale tú, Señor. En esos días tuvimos una reunión de ministros en donde nos reuníamos para, pues, desarrollar estrategias, decíamos. Orábamos, buscábamos la dirección de Dios y de pronto dijo el hermano, Antelmo, sí.
Sí. A veces ese es uno de los problemas de que un solo hombre ostenta todo el poder en la iglesia. Porque muchas veces depende de lo que ese hombre diga, lo que se hará o lo que no se hará, sea o no sea de Dios. Desde entonces, ese fue el inicio de una nueva etapa para mí, en donde Dios me empezó a mover acerca de sectas falsas, de enseñanzas de religiones. ¿Y sabe qué pasó con el tiempo? La gente se me acercaba y me decía, hermano Antelmo, gracias, esto nos hacía falta. Esto nos hacía falta, me decían. Porque yo tenía muchas dudas. Y ahora que usted está enseñando esto, hermano, ahora entiendo muchas cosas. La gente discernió que no fue asunto del pastor, sino que fue asunto mío. Digámoslo hablando Casani, humanamente. Bien. Han pasado los años y Dios no ha quitado el dedo del renglón en el aspecto de la enseñanza. Dios nos ha dado una responsabilidad tremenda que para muchos, escucha, sería una maldición, sería una carga. Sin embargo, Dios se las ha dado a muchos y no la han querido ejercer. Dios ha repartido dones a los hombres, a ciertas personas, los ha hecho responsables de ciertos ministerios que para muchos, en vez de ser una bendición, son una maldición, porque a estas personas les acarrea problemas. Sobre todo a los que se dicen pastores, Dios les ha dado la responsabilidad de enseñar su palabra, Casani, su palabra, no la palabra de ellos. Cuando nosotros oramos y le decimos a Dios, Señor, confirma tu palabra, dándole cumplimiento y ejecución, por causa de tus almas, porque en su pueblo, escucha, hay almas que dudan de la palabra, es decir, no están seguros de que si es de Dios o es del diablo. Otros hacen polémica con ella, otros contienden con la palabra, la discuten, como si la palabra fuera para contender o para polemizar o para poner en tela de juicio. Otras almas, Casani, Elliot, no creen porque no quieren creer o porque no conviene a sus intereses. Dicen, yo creo en Dios, creo en la palabra, pero no le creo a Él. Y dicen, ese no fue Dios, fue lo otro. Como han dicho de nosotros. Es que cuando Dios le habla a alguien, lo llama y Dios le da palabra, en persona hablo a través de una boca, y dice, es que no fue Dios. Parte sí fue Dios, pero parte fue la carne del hermano y parte fue el otro. Y así se quieren desligar de una responsabilidad que Dios les está demandando.
Otros sí creen la palabra y le creen a Él. Asombroso. ¿Asombroso, Casani? Sí. O sea, sí creen la palabra y sí le creen a Él. Eso es lo más raro y extraño. Sí, pero no están dispuestos a obedecer. Se mantiene la rebeldía presente. ¿Por qué? Porque pretenden apacentarse a sí mismos, pretenden apacentar a sus almas, a la grey del Señor, a sus ovejas, rechazando el gobierno del Altísimo. ¿Están entendiendo esto? O lo repito, pretenden apacentarse a sí mismos y al rebaño del Señor, rechazando el gobierno del Altísimo Dios Todopoderoso. El 99.9, ¿y les digo? De los que se dicen cristianos, hoy viven así. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Dijo Pedro. Lo que para ustedes es imposible, para Dios no lo es. Solo Él sabe quiénes son salvos y quiénes no. Te estoy llevando a una reflexión, porque lo que quiero decirte hoy, lo que Dios quiere decirte hoy, te quitará vendas. Quizá a Dios le plazca rescatarte del lazo del cazador, del lazo del diablo en el cual estás preso. Pero eso solamente le corresponde a Dios. Hace años que Dios nos ha movido, nos ha enviado a otros lugares. Él, cuando quiere hacer su voluntad, cumpliendo sus propósitos, escucha, forma los vínculos necesarios entre personas y cosas para hacerlo. ¿Lo estás comprendiendo, Casani? Bien. Nos ha hecho conocer gente que no conocíamos. Nos ha hecho conocer personas, ministros, cuando andamos en las calles predicando. En los hospitales de pronto nos vincula con un pastor, con un ministro, con un hermano que está trabajando en la obra, pero que no es pastor, pero dice: hermano, déjeme hablar con mi pastor, porque esto es muy interesante. Nunca, así nos han dicho, nunca nos habían enseñado eso que usted nos dice. Y me acuerdo de cuando la gente le decía entre ella, hablando de Jesús, es que nunca hombre alguno ha hablado así. ¿Recuerdas eso, Casani? Es que nunca hombre alguno ha hablado así. Vamos a las cátedras de los fariseos y nos enseñan su palabra, pero es que nunca había hablado alguien así como este hombre. Y a veces pasa cuando Dios te da palabra para alguien, esa persona, esa alma, dice: es que nadie me había hablado así. Dios toca su corazón y lo estremece. Sí, pero van con el pastor y le dicen: hermano, van emocionados. Pastor, conocimos a unos hermanos así y así, y pasó esto y esto y esto. Ellos bien gozosos. Y el pastor: ¿quién era? ¿Cómo se llama? Ese hermano, esos hermanos. Hermano, es el hermano Antelmo, el hermano Elliot, el hermano Leo. Bien. Prohibido volverles a hablar. Pero hermano, que
yo arreglo esto. Ring. Y esto es real, ¿eh? No les estoy contando cuentos, ni les estoy contando una patoaventura. Así le llamamos cuando es una fantasía. Una patoaventura. ¿Sí? ¿Quién habla? Soy fulano de tal. ¡Hermano! Los conozco, me conocen. ¿Cómo estás? Oye, hace años. No, solamente te hablé para decirte algo. Y se sueltan. Bla, 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 bla. Y no quiero que interfieras. Nosotros tenemos nuestro programa, nosotros tenemos nuestra forma, bla, 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 bla. En otras palabras, me cortan las alas. Nosotros tenemos nuestro reglamento y lineamiento. Pero hay quienes dicen, hermano, ¿por qué no van y nos enseñan? Hermano, necesitamos que alguien nos enseñe. Claro, claro, nuestro corazón rebosa. El hermano Elliot se emociona, la hermana Ludín se emociona, porque van a enseñar música, van a enseñar alabanza, van a levantar un ministerio levítico. El hermano Antelmo se emociona, porque va a enseñar la palabra de Dios. Y sí, se dan las cosas, empieza la enseñanza, un tiempo, una semana, 2, 3 enseñanzas, 4, 5, pero de pronto la palabra de Dios empieza a ¿qué, Casani? A tocar hueso. A tocar hueso. Y dicen los ministros, No. No. Te invité para que nos enseñes, pero para que nos digas lo que nosotros queremos oír. Sí. No nos hables de arrepentimiento. No nos vengas a hablar, ni nos vengas a alborotar el gallinero. Porque hay ministros que así se expresan. Sí, Aquí no vengas a hacer esas cosas. Aquí no vengas a alborotarme el gallinero. Así dicen, literal. Ya no son ovejas. ¿Y qué pasa? Ya son gallinas. En una congregación empecé a enseñar acerca del adulterio. Empecé a enseñar acerca del incesto. Es decir, sexo entre familiares de sangre. Fue la última vez que el pastor me dejó pasar al altar. ¿Y sabes por qué? Cuando estaba hablando del incesto, el pastor y su esposa se estaban haciendo con el codo así, como diciéndolo, te hablan. Así, sonriendo entre los dos, el pastor y su mujer. Las aberraciones que se hacen hoy en día en el pueblo de Dios, solo Dios las conoce. Y cuando Dios dice, hasta aquí, te voy a quitar vendas para que mañana no te justifiques. ¿Por qué? Porque una hija del pastor y su esposa andaba en incesto. ¿Sí? Y ellos no sabían. En una ocasión un hermano que fue fundador de una de las iglesias más grandes que existen aquí en México. Luego te digo cuál nombre. Tiene nombre que se parece a Calavera. Sí, ya sé cuál es. Ya conozco la historia. Entre hermanos. Carnales. Sí, este hombre que Dios usó mucho, que a final de cuentas lo que hemos dicho son vasos de deshonra, que Dios usa para formar vasos de honra. Sus hijas en el ministerio, muchachas muy guapas, hizo otras cosas, pero quien se quejó de esto fue uno de los fundadores de ese grupo, que trabajó personalmente con él,
lucharon incansablemente para levantar esa obra, y cuando el hombre se rodeó de riquezas y de ricos, este fue uno de los que echó fuera, porque este hermano quería seguir con la sana doctrina. Claro. Dice, hermano, las hijas del pastor se meten a sus carros con sus novios en medio de la reunión y fornican, tienen sexo ahí en el carro. Es tan notorio, dice, que los carros se mueven, como en las películas, cuando una pareja se mete a hacer sexo en un carro y el carro se mueve y se ve a través de los vidrios. Dice, hermano, la gente los ve. La gente pasa para meterse al templo o salen y los ven. Ya se quejaron con el pastor, le dijeron lo que están sus hijas haciendo. ¿Y sabe qué hace este hermano? ¿Qué creen? ¿Qué hace Elliot? ¿Qué hacía? No. ¿Qué hacía? Corría a la gente. Porque nadie se meta con mis nenas. Nadie se meta con mis niñas. ¿Tú quién eres para juzgarlas? Pero estoy hablando de una de las congregaciones más grandes que hay aquí en México. Y en todo México. De hecho, Tienen reuniones, por ejemplo, hoy domingo, todo el día. Estamos hablando de que en cada reunión, el mínimo que hay es entre 5, 6, 7, 8, 9 mil personas. Cada reunión, es decir, cada persona que va a una reunión tiene prohibido ir a la que sigue. Porque es tanta la gente que el pastor decía, organizaba de manera que toda la gente recibiera. Ya si tú ibas a la reunión de la mañana, no deberías ir a la de la tarde, porque estás ocupando un lugar que otra persona necesita. Por el lugar, por la cantidad de gente que se maneja. El templo es muy grande. Sí. Bueno, y otras aberraciones. A este hermano con el que conviví me platicó, dice, a él lo robaron, lo despojaron, bueno, hicieron y deshicieron. Este pastor con el tiempo le pidió perdón por lo que le hicieron, pero jamás le dijo, hermano, vamos a corregir el problema. O sea, ese hombre solo quiso descargar, ¿qué? Su conciencia. Pero en ningún momento estaba dispuesto a corregir la situación. No había arrepentimiento. O a restaurar. A la fecha, yo no sé qué pasó con este hermano que les digo. El pastor ya murió. Murió de viejo. Murió ahí en una reunión en su silla de ruedas. Y actualmente, uno de sus descendientes ostenta el poder en la iglesia. Bien. Dios nos ha llevado a lugares para dar palabra, para dar mensaje. Tal vez muchos de ustedes digan, estás loco, ¿quién se están creyendo que son ustedes? Bueno, en mi opinión personal, y creo que es lo que Dios piensa también, piensa lo que quieras. Sí, quienes Dios ha destinado para discernir esto saben de qué estamos hablando. Hay gente que está discerniendo esto que estoy diciendo. Sí lo hay. Hay gentes a quienes Dios envía específicamente para dar un mensaje a alguien o a una iglesia. Uno de los pastores que nos invitó para enseñarle y que resultó ser un sinvergüenza, y que cuando la palabra empezó a tocar hueso y a entrar hasta la médula del hueso, hasta ahí se acabó el encanto. Pero platicando con él en una ocasión, cuando todavía no hacía o se descaraba de sus, decimos aquí, de sus fregaderas, de sus porquerías. Un día, platicando con él, me dijo, hermano, hace unos días vino un hombre de acá de la frontera
ya de por allá de rumbo a Estados Unidos. Vino a verme y me dijo, hermano, ¿usted es fulano de tal? Sí, ¿usted me conoce? No, pero el Señor me habló. El Señor me habló y me dijo tu nombre y me dijo a dónde llegar. Me dio tu dirección. Me dio su dirección, hermano. Me dio su nombre. Me dio el nombre de la iglesia. Y aquí estoy. ¡Auch! Un hombre que no lo conocía. Y que no sabía de México. Hay varias historias en la Biblia así. Bueno, este hombre venía recorriendo cientos de kilómetros. Desde la frontera de Estados Unidos hasta México. ¿Saben lo que es eso? En avión tarda, ¿cuántos? No lo sé, pero serán unas 8 horas. 8 horas. En transporte son alrededor de 2-3 días, ¿no? En camión. En camión, en bus. 2 días. Eso sin escalas. Sí, depende de la ruta también, porque... Pero haciendo escalas, según yo sé, 2 días. se tarda alrededor de 2 días. Y este hombre que envió el Señor era un hombre pobre, no tenía recursos, pero ¿qué creen? El hombre le dijo a Dios cuando el Señor le habló y le dijo, quiero que vayas a tal lugar con tal hombre así y así. Le dio todo. Le dio y le dijo, Señor, no tengo con qué, yo te daré con qué. Y proveyó pasajes, todo le proveyó al hombre. Cuando Dios da una orden... Y el hombre llegó a dar el mensaje y así como llegó, se fue. El mensaje fue este. Te estoy haciendo un llamado. Corrígete antes que te visite. Eso fue todo. Igual que... Corrígete antes de que te visite. ¿Qué sucedió? Lo miré y le dije, ¿y? Así le hice, ¿y? No, hermano, se empezó a reír con una risa boba. No, hermano, ya me voy a corregir antes de que el Señor me visite. Casani, pregúntame. No. ¿Se corrigió? No. Pregúntame. No. Hazme la pregunta, por favor. ¿Se corrigió, hermano? ¡No! Sí, cómo no. El siguiente paso fue sacarnos de ahí. Claro. ¿Sabes algo? La gente, como dice el Señor, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pero es peor aún hacer lo malo y saberlo. Allí en tu lugar, repite conmigo. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pero es peor aún hacer lo malo y saberlo. O como nos dijo otro pastor, que en su juventud también discipulé. Sí, hermano, Dios nos envió con él, ya tenía una congregación en ese entonces, no sabemos ahora qué pasó, ya hace algunos años de eso. Sí, hermano, ya sé que Dios los mandó. Ay, Dios mío. Ya sé que Dios los mandó, Casani. Pero, hermano, así nos hizo. Pero, hermano, es asombroso el grado de rebeldía que raya en el cinismo, en la desvergüenza, en la burla, no hacia nosotros, sino hacia Dios, lo que ostentan muchos ministros y muchas ovejas. El pueblo de Dios hoy día vive hundido en la miseria, Miren, podrían decir
que nosotros nos estamos ostentando el papel de mensajeros de Dios. Pero desde el momento en que un pastor te dice, sí, yo sé que Dios te mandó, ¿qué significa eso? Que eres un mensajero de Dios. Él mismo está Él mismo lo está confirmando. celebrando, claro. Él mismo lo está corroborando porque Dios ya le habló a él. Ya le dijo a él. Así es. Enviaré a alguien. No ha sido la única vez, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Han sido ya varias. Hace unos días nos envió a un lugar. Cuando entramos y vimos el lugar, nos impactamos. Junto al altar del Señor estaba la imagen del celo. ¿Saben cuál es la imagen del celo? Todo altar que aira al Señor. Dios, a veces anhelo tener tanto tiempo más para enseñar tu palabra. Toda la Escritura nos habla, como dice el título de la enseñanza, ¿cómo es? Dones, ministerios, operaciones, paganismo, idolatría, traición. Es posible tener el altar de Dios en el templo, pero también tener el altar de Satanás junto al de Dios. Pues sí, el pueblo de Israel lo hizo. ¿Será? Cuando Moisés Bien. llevaban los dos altares. Y a los dos adoraban, los dos servían. Si leemos el libro de los Hechos, capítulo 7, aprendemos que durante los 40 años que Dios trajo a su pueblo por el desierto, este pueblo, dice, el Señor le preguntó a su pueblo, ¿acaso me ofrecieron sacrificios durante esos 40 años que los llevé por el desierto? ¿Acaso me dieron holocaustos a mí? ¿Acaso me dieron holocaustos a mí? ¿Acaso no sé que llevaban ustedes el tabernáculo de Renfam, de su dios Renfam? Lee el capítulo 7 del libro de los Hechos. Cuando el Señor enumera todas las traiciones y aberraciones que el pueblo le hizo a Dios durante esos 40 años. Es tipo y figura de lo que hoy está bien. Dice, este Moisés que yo levanté, lo hicieron como quisieron. Prácticamente es lo que Dios le dijo. Me hicieron como quisieron. Por eso constantemente yo los destruía a ustedes. Por eso esa generación que salió de Egipto no heredó la tierra prometida. Los que le heredaron fueron sus hijos, pero sus hijos, se los advertí, no me hagan lo mismo que me hicieron sus padres. Y hoy yo les protesto contra ustedes, que ustedes han hecho lo mismo que me hicieron sus padres. Dijo, y sus padres cuando salieron de Egipto, sacaron el tabernáculo de Renfam. Para llevarlo con ellos. Y lo llevaban con ustedes. ¿Acaso no sé que llevaban la estrella de Renfam? La estrella.
La estrella. ¿Qué te dice eso, Casani, Elliot? La estrella. La punta de los arbolitos de Navidad, hermano. La estrella, ¿verdad? ¿La estrella de quién? De Renfam. Pero ahora la simulan como que es la estrella de De Belén, Belén. según la que les... La que guió a los sabios de Oriente. Durante 40 años que caminaron por el desierto, cuando Dios le decía a Moisés, dile al pueblo que se detenga, el pueblo, dice, Moisés levantaba el tabernáculo del Señor, mientras el pueblo levantaba el tabernáculo de Renfam. ¿Moisés lo sabía? Sí. Sí lo sabía, pero ¿saben algo? Yo pienso, y que Dios me corrija si me equivoco, que Dios le tenía prohibido a Moisés meterse en ese asunto. ¿Y sabes por qué? Porque el ángel del Señor se estaba encargando personalmente de traer juicio, corrección, disciplina, muerte al pueblo. Llegó el momento en que Moisés le dijo, ¿qué? ¿Acaso yo engendré este pueblo, Señor? Yo te pedí que lo pusieras en mi espalda, ¿sabes qué? Ya ráeme de tu libro, yo ya no aguanto. Es decir, no significa que Moisés se hacía de la vista gorda. Sí, sino que él estaba inconforme. Estaba inconforme con muchas cosas. Estaba diciendo a Dios con unas palabras, tú no me dejas hacer nada. Me Porque tienes bloqueado, callado, quieto ante muchas cosas que veo, pero... Porque Moisés en algunas ocasiones le dijo, Señor, es que este pueblo es duro. Es duro, Señor. ¿Por qué me pusiste a guiarlo, Padre? Ya no aguanto, ya, mátame, ya no quiero seguir viviendo, ya no puedo. Este pueblo no te obedece, Señor. Este pueblo hace lo que quiere. Como hoy. Así es. Sí, diciéndole a Dios, si tú no me dejas hacer nada, casi le dijo, ¿no me dejas? Como hoy y como ha sido a lo largo de la historia de Israel. El Señor Y del mundo. nos envió a este lugar. Específicamente hace 4 días. Hemos tenido contacto con congregaciones. Esta congregación está en los alrededores y siempre hemos visto una idolatría y un paganismo allí. Un testimonio de la gente de ahí terrible, asqueroso. Desde que llegamos, lo primero que notamos que fue todo adornado con adornos navideños de temporada. Al frente, la imagen del celo, un arbolote enorme, ahí pegadito al atril. Entramos, nos postramos. El pastor que nunca está ese día, nosotros oramos a Dios porque Dios dijo, quiero dar palabra. Sí, Señor. Y oramos, Señor, pues entonces lleva a tu hijo y escucha a tu hijo para que escuches la palabra. Si es para él o es para la congregación o para ambos. Lo primero que hicimos fue postrarnos y le dijimos, Dios, esto es aberración. Empezó la intercesión, son gente de intercesión. Supuestamente. Supuestamente. Ustedes los oyen orar, uy, Dios mío, son de las gentes que más se apasionan en el clamor, de las que yo he conocido. Tal vez por eso Dios puso su mirada allí, porque allí hay personas como Lot que afligen su alma justa, viendo y oyendo las abominaciones que ese pueblo hace, y clamando a Dios, Señor, haz algo con mi pastor, haz algo con mis hermanos, Padre.
¿Saben que en las iglesias Dios levanta uno, o dos, o tres, no sé, para clamar cuando ven las abominaciones que hacen a su alrededor los hermanos y los ministros? Claro. Sí. Por eso Dios visita esos lugares. No es porque ame mucho, o porque el pastor, o los ministros, o las ovejas anden bien. No. Es porque hay alguien que está clamando por eso. Como Lot. Como Daniel también. O como Daniel. El Señor empezó a hablar. Yo estaba postrado con el rostro a la tierra. Señor, haz tu obra. Normalmente, cuando el Señor empieza a hablar, los hermanos, y esto lo hemos visto en todos, a los que Dios les está hablando, no se callan. Están bla, 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 bla. Señor, gracias porque me estás hablando. Bla, 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 y me parecen pericos. Yo como sacerdote le indico a la persona, hermano, me acerco y les digo en el oído, les susurro. Guarda silencio, escucha lo que el Señor te está diciendo. Así les digo, porque somos equipo y así nos mueve el Señor. Y les digo, hermano, guarda silencio. O los toco. Les aprieto el brazo o les pongo el pie en la rodilla. Digo, obviamente, si es una mujer, le toco el hombro, etc. O me acerco y, hermana, calle, guarda silencio. El Señor está hablando. Hay gente que con el gozo de que Dios les está hablando, no se callan. Por Dios, parecen tarabillas, decimos aquí. Y están glorificando. Escucha. Y si el Señor te pregunta algo, contéstale. Sí, hermano, sí. A veces cuesta trabajo callarlos. Un hermano que conozco, que se llama Pedro, le indiqué varias veces, hermano, escucha lo que dice. Pero el hermano seguía glorificando a Dios. No te estoy avergonzando, hermano. No. Estoy dando una referencia de que una cosa es lo que decimos y otra la que hacemos. Decimos, es que cuando Dios habla, el hombre calla. No es cierto. Así debería ser, pero no lo es. ¿Sabes? De pronto, esta persona calla y escucha lo que Dios le dice. Y de pronto Dios le empieza a hacer preguntas. ¿Es un cuento de fantasía? Pues piensa lo que quieras. Quienes creen en los dones saben que esto es verdad. Así sucede. ¿Por qué? Porque si decimos que Dios es real, es porque Dios es real. Dios se manifiesta así. ¿Sabes? Lo primero que Dios les preguntó a todos los que estaban ahí, la mayoría mujeres, el pastor estaba ahí postrado, ese día estuvo, y les dijo, ¿a qué Señor le están sirviendo? Esto fue el detonante. Ese hombre se levantó, corrió y empezó a hacer ruido. Escucha, empezó a hacer ruido con su celular, conectándolo, y parecía que se escuchaba como si fuera un motor de vehículo grande, como un avión, se escuchaba como un avión. Estaba poniendo ruido para callar a Dios. Como no pudo con ese ruido, porque resulta que todas las almas que estaban orando y clamando allí, de pronto empezaron ellos a callar y guardaron silencio. Pero este hombre hacía ruido y ruido y ruido. Empezó a orar, le subió el volumen al micrófono y a las bocinas y empezó a callar. Y como no pudo hacer que la congregación lo siguiera, porque la congregación se dio cuenta que era Dios el que estaba hablando, y Dios le decía, calla, hijo mío, escúchame.
Señor, bla, 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 bla. Empezó a cantar y el Señor le dijo en varias ocasiones, hijo, cállate, guarda silencio, escúchame, hijo mío, escúchame. No. De pronto, después de unos minutos, la gente que, como lo hemos dicho aquí, en vez de ser ovejas de Dios, son prosélitos del hombre, empezaron a seguirle el canto a este hombre. De pronto era un ruido tal, de pronto volteo, escucho que Leo me dice, papá, vámonos. Y el hombre se quedaron ahí orando, alabando a Dios, cantando. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? El hombre cayó a Dios. Aun cuando la congregación querían escuchar al Señor, pero al final la congregación siguió al hombre. En vez de decirle al pastor, hermano, cállese, está hablando el Señor, ¿qué pasa con usted? Hay pecado. Esa congregación, desde que yo conozco esa iglesia, hace casi 35 años, ha habido juicios de Dios, aún muertes, ha habido allí. Pero es un lugar donde han decidido callar la voz de Dios. Tal vez esto te parezca extraño, o te parezca fantasioso, o te parezca exagerado, pero no lo es. La mayoría de congregaciones que existen hoy, así están. Han decidido callar a Dios. Han decidido callarle la boca, cerrarle la boca a Dios. Regresamos, nos postramos en el altar y le dijimos, Señor, aquí estamos, fuimos a hacer lo que nos mandaste. Ahí está. Esa fue la situación. Y de pronto el Señor nos empezó a hablar a nosotros y nos dijo algo importante. Siempre ha sido así. No hay diferencia entre en la antigüedad y en la actualidad. Dijo, siempre han hecho esto. Así es. Pero, dijo, yo trataré con ellos. Y nos dijo, su trabajo aquí terminó. Ahora, oren por ellos. Su trabajo ahí ya terminó. Perfecto, Señor. Yo voy a tratar con ellos. Y nos dio instrucciones a nosotros ya de lo que sigue, vamos. Hemos platicado durante días y le dije al hermano Elliot, hijo, ese hombre que pretendió o cayó a Dios, le cerró la boca, por así decirlo, piensa que Dios no habló, pero Dios sí habló. Dije, eso que dijo y que toda la gente escuchó, cuando él dijo, ¿a qué Señor le están sirviendo? Y es la pregunta que Dios te hace hoy a ti. ¿A qué Señor le estás sirviendo? Dije, esa palabra fue para alguien. Porque no se necesita ser muy religioso o ser muy entendido para algo que hasta los incrédulos, los mundanos nos preguntan, oigan, pues no que ustedes no practican esas cosas, pues no que ustedes no creen en eso. No se necesita ser un teólogo para entender eso, ¿sí, Casani? No, claro que no. Tú ves todo lo que está a tu alrededor en esos lugares y dices, pues no que estos no creían en esas cosas, no que ellos no lo practicaban, no que los evangélicos.
Por eso el Señor te pregunta hoy, ¿a qué Señor le estás sirviendo? ¿A qué Señor le estás sirviendo? Si tú murieras hoy, ¿tu alma a dónde iría? Si Dios te llamara a cuentas hoy, Casani, ¿qué cuentas le entregarías? Elliot. Si el Señor te llamara a cuentas hoy, ministro, oveja, quien seas o creas que eres, o que Dios te haya dicho que eres, y escucha, que Dios te haya dicho que eres. Asombroso. Pero es hermoso. Cuando Dios te dice lo que eres para Él, es hermoso. Sí, pero tú, ¿a qué Señor lo estás sirviendo? Hoy. Si murieras hoy, tu alma, ¿a dónde iría? Si el Señor te llamara a cuentas hoy, ¿qué cuentas le darías? ¿Qué cuentas le darías, alma? ¿Te parecemos exagerados? ¿Eres de aquellos que tienen el altar de Satanás en tu casa junto con el del Señor? ¿Acaso no está escrito? No traerás anatema a tu casa para que no seas anatema tú también. ¿Han leído eso en Deuteronomio? Sí, así es. No traerás anatema a tu casa para que tú no seas anatema. Búscalo ahí en la escritura. Deuteronomio, no te diré dónde. Si no sabes dónde encontrarlo, está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí lo encuentras. Pero de que lo encuentras, lo encuentras. ¿Por qué creen que el pueblo de Israel pidió un toro? ¿Por qué creían? Por rebeldía, hermano. Por rebeldía, porque ellos seguían con sus creencias egipcias el toro Apis, llamado Renfam, llámalo como quieras, hay muchos nombres. En cada nación se le conocía con diferente nombre. Por lo mismo que pidieron un rey cuando, lo que te comentaba, A ese Dios le rendían sacrificios, le rendían orgías. ¿Sabes lo que es una orgía, no? Es cuando se junta un grupo para tener sexo desenfrenado, unos contra otros. unos con otros, unas con otras, hasta con animales. Sí. ¿Se oye feo? Eso es lo que hacían, eso es lo que pasó en el desierto. Hoy, la corrupción espiritual es exactamente igual. Y en muchos lugares, también física. Sí. Ahí está, cuando Pablo reprendió a los corintios. Perversiones sexuales, robo, mentira, engaño. Traición. Por eso el Señor dijo, y eso nos lo dijo cuando regresamos, siempre ha sido Así. igual. Paganismo, idolatría, traición. Mezclar lo santo con lo profano. Mezclar lo santo con lo profano. Hoy es Navidad. Navidad, ahí están los cristianitos. ¿Cómo cantan, hermano? ¿Podrían acompañarme en ese canto? No, hermano. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Y Todo es gozo y alegría y es felicidad. la idolatría, el gordo panzón de Y rojo. el Sancho Claus. Y
Ahí están los ministros cantando villancicos navideños porque quieren hacer lo que hace el mundo, quieren parecerse al mundo para ganar al mundo para Cristo. El fin justifica los medios, hermano, y lo defienden con garras y con dientes, con colmillos, porque ese tipo de cristianitos no solamente tienen uñas, tienen garras, no solo tienen dientes, tienen colmillos. Como animales irracionales, dice la Escritura, como animales irracionales se corrompen tras sus dioses ajenos. Hace unos días, hermano, veía yo un video de un pastor español que justifica eso diciendo, es que cuando más abiertos están los corazones. Escucha, defienden con garras y con colmillos sus aberraciones. No, hermano, ¿cómo cree? Nosotros no celebramos eso. No estamos celebrando la fecha, hermano. No sea fanático. Estamos usando la época para ganar almas para el Señor. Nosotros no estamos celebrando la fecha. Ya sabemos que Jesús no nació así. No estamos celebrando la fecha, hermano. No sean tan fanáticos ustedes. Lo que nosotros estamos celebrando es el hecho de que Jesús nació para salvarnos. ¿Saben? Dan ganas de practicar lo que la Escritura dice. Escupirles en la cara. ¿Sabes que cuando alguien rechazaba la orden de Dios, se llamaba levirato? Levirato. La mujer rechazada podía escupirle el rostro al rebelde. Era orden de Dios. Hay cosas que ustedes no conocen, o si las conocen no las entienden. Le llamaban desde ese entonces la casa del descalzado. Le quitaban un zapato. Era un ritual. Dan ganas, en serio, de escupirles en la cara por la sarta de estupideces que inventan para autojustificar lo que están haciendo. Pero ante Dios, mezclar lo santo con lo profano es aberración y es abominación. No se justifica. El fin no justifica los medios. Mezclar lo santo con lo profano es aberración a Dios. ¿Sabe qué nos había dicho este hombre? El ministro que acaba de hacer eso. Nos había advertido, y nosotros en ningún momento le comentamos nada, En ningún momento, de él salió, ¿y sabe por qué? Aquí se ve la imitación de los dones por Satanás. Y si Dios permite, la próxima semana hablaré acerca de los hijos, de la adopción. ¿Cómo es ese asunto? Y es algo que Dios nos acaba de enseñar. Pero nosotros en ningún momento hicimos ningún comentario, nada, antes de esto. Unos días antes de esto, y el hombre nos dijo, yo nací, el Señor me llamó en Navidad. Por eso, cuando a mí me empiezan a decir que de la Navidad, yo hizo así. Y le dije a mi hijo, al hermano Helio, este hombre es un idólatra. La palabra que Dios tiene para él tiene que ver con eso. Dicho y hecho. El hombre no solo es un idólatra, es un rebelde. Porque aún su mujer no está de acuerdo con él. Y nos dijo su esposa, nosotros no creemos en esas cosas, pero nos sujetamos a los lineamientos. Ya, ahí está. Entonces, este hombre tiene discernimiento
y tiene revelación. Es como si alguien le dijera lo que nosotros íbamos a hacer. Y su esposa dijo, esta gente está con nosotros porque hay un propósito, Señor. Se lo dijo orando. O sea que ellos sabían ya por qué llegamos ahí. ¿Cuál es nuestro trabajo ahora? Orar. Para que Dios visite a esa gente. Para que Dios visite a esa gente. Porque algo que nos dijo Dios fue, este pueblo es de dura cerviz. Lo que en esas palabras el Señor nos dijo fue, no es solamente el ministro, es la iglesia. Son rebeldes, son de dura cerviz. ¿A qué Señor le estás sirviendo hoy tú? Reflexiona en estas preguntas. ¿A qué Señor le estoy sirviendo? Con mi manera de vivir, con mis prácticas espirituales. Si yo muriera hoy, mi alma, ¿a dónde iría? Si el Señor me llamara a cuentas hoy, ¿qué cuentas le daría? Y esa respuesta solamente tú la tienes. Y Dios, por supuesto, Él lo sabe. Por eso Él te las está planteando hoy. ¿Por qué? Porque si tú estuvieras bien delante de Dios, el Señor no te lo preguntaría. Porque y aún así dice la Escritura, Él está dispuesto a corregir cualquier indisciplina, cualquier rebeldía, cuando su obediencia sea perfecta. ¡Oh, aleluya! Todavía va más allá, que si tu obediencia es perfecta, el Señor te exige todavía más perfección. Y está dispuesto a castigar toda indisciplina que haya en ti. Eso significa que le importas a Dios. Porque si no le importaras, Él te dejaría que hicieras lo que quisieras. Pero si Dios te está hablando hoy, es porque le importas, porque quiere que te corrijas, porque quiere que dejes de adorar dioses ajenos. Como los israelitas en el desierto, que llevaban 2 tabernáculos. Hermano Ariel. Padre, Hijo, Espíritu Santo, gracias como en todas las cosas, Señor, por dejarnos estar a tus pies y permitirnos hoy rendidos a ti. Mientras muchos celebran al enemigo, mi Señor, nosotros estamos postrados alabándote, glorificándote, Señor, y exaltando tu nombre, mi Señor. Señor, pues como todo, te pedimos que tú incrustes, selles y le des permanencia a esta palabra, mi Señor, al espíritu de cada hombre, de cada ser humano, mi Dios, para que, pues, quien tú quieras salvar, mi Señor, rescatar, hablando de la predestinación, Señor, se haga tu voluntad, y a quien tú quieras confirmar y confinar a perdición, Señor, pues es tu voluntad, mi Señor, porque tu palabra tiene que ser enviada, mi Señor, a toda criatura, mi Señor eterno. Amén. La paz de Dios abunde y gobierne sus vidas. Y recuerden, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas testifican de esto que hoy escucharon ustedes. Paz.